que le quiero hacer al señor ministro de Minas y Energía para que ilustre al país un poco sobre el tema. Durante 32 de los 42 meses que duró la fórmula, el costo del etanol en Colombia era bastante inferior al costo del etanol hoy en Brasil, que posiblemente puede tener un menor valor en el mercado brasilero porque hay un exceso extraordinario de producción y porque como el precio del petróleo y su derivado, la gasolina, ha bajado sustantivamente, en Estados Unidos la importación de alcohol carburante para la mezcla en la práctica ha venido reduciéndose porque sale más barato y con el precio de la gasolina y del petróleo en Estados Unidos tanquear los carros full con gasolina. El otro pregunta que quiero hacerle al señor ministro es ¿cómo se pueden afectar esas 400.000 familias de agricultores paneleros que hay en el país? En la medida en que se reduzca el precio del etanol y en la medida en que el azúcar sea más cara que el etanol, el azúcar blanca refinada, esto podría conducir, señor ministro, a que quienes hoy producen etanol se dediquen o volquen sus negocios al azúcar blanca refinada, cuyo costo es mejor que el del etanol, y obviamente un exceso de producción de azúcar, como ha sucedido en Colombia varias veces, incentiva a los trapiches piratas a refinar la panela, contrariando leyes y obviamente creando un colapso y una crisis económicas en los paneleros que no son propiamente los refinadores piratas. Entonces la otra pregunta, señor ministro, es cómo influye la reducción del precio del etanol en la producción de esos 400.000 colombianos que se dedican a cultivar panela. Recordemos que este gobierno, el del presidente Uribe, creó el fondo panelero para ayudar a ese sector agricultor de la patria. Recordemos que de las 200.000 hectáreas de caña de azúcar, 50.000 se dedican hoy al etanol. Esto para aclarar que no es que se estén sembrando más hectáreas para dedicarlas al alcohol y para golpear la seguridad alimentaria, como dicen con alguna frecuencia muchas gentes de otros partidos políticos, porque aquí lo que se ha hecho es sustituir 50.000 hectáreas de azúcar para dedicar esas mismas 50.000 hectáreas de azúcar a producir el etanol. Y finalmente es bueno decirle al país que la cadena productiva que involucra el azúcar y el alcohol carburante, que es uno de los temas del debate, no solamente involucra a los dueños, a los 1.700 dueños proveedores de caña de azúcar, a los 1.000 accionistas que hay, dueños de los ingenios de la caña de azúcar, sino por supuesto a las redes de distribución, a sus trabajadores, a las fábricas, a sus trabajadores, a los clientes industriales. En el departamento del Cauca, por ejemplo, existe Propal 1 y Propal 2 que producen papel en el departamento del Valle, y estos se hacen con bagazo de caña, y por supuesto a sus trabajadores y a todas las industrias de confitería, chocolates, galletería, pastelería. Finalmente son aproximadamente 1 millón de personas que dependen del clúster del azúcar, 36.000 directos trabajadores, 216.000 indirectos, y obviamente aquellos que trabajan en las fábricas, más las familias de estas personas, dan aproximadamente 1 millón de personas que dependen del clúster del azúcar. Entonces, señor ministro, para concluir, ¿es el etanol un factor de estabilización del precio del azúcar y de su producción? Por supuesto que sí, es un estabilizador, es un regulador.
en la medida en que las industrias produzcan menos etanol y se dediquen a producir más azúcar, en esa misma medida se desestabilizan los precios, por ejemplo, de los agricultores de panela. Y lo otro, tiene el gobierno nacional la decisión irreversible de producir combustibles alternativos, porque sería muy grave, señor ministro de Minas y Energía, que con esta decisión de bajar el precio del etanol y de atarlo al azúcar cruda, que es una fase industrial anterior a la que se va a reemplazar, que es el azúcar blanca refinada, que vale más o menos lo mismo que el etanol, los productores de etanol suspendieran la producción, se volcaran a producir azúcar, y que más adelante, cuando los precios del petróleo se vuelvan a disparar, realmente ya no harían el esfuerzo para sustituir lo que viene sustituyendo el mundo, que son los derivados del petróleo por carburantes alternativos. Y la última parte en la que quiero hacer énfasis es: conviene a un país cambiar las reglas del juego. ¿Por qué, si el documento COMPES, señor ministro de Minas y Energía, había tomado una decisión por resolución, se toma una decisión en contrario cuando quienes invirtieron en base en esos acuerdos, en ese consenso, en esas condiciones, habían desembolsillado 200 millones de dólares para dedicarlos a la producción de etanol? Me parece que no es serio y que no es bueno para un país cambiar las reglas del juego, porque eso desincentiva, desestimula y envía un mensaje erróneo a los inversores de todas las áreas nacionales y foráneos. Muchas gracias, señor presidente. A usted.